Bien, hermanos, permítame presentarles. Ya conocen ustedes y muchos se han tomado foto y no han tenido una introducción o presentación oficial del hermano Roger Fankhauser. No es Frank Hauser, pero Fankhauser. Es un hermano que he empezado a apreciar mucho cuando el año pasado se postergó la reunión de ancianos. Entonces nuestro hermano Charlie y yo hicimos una visita a la selva, como lo mencioné, y estuvimos en Trujillo también. Y él, cuando le presenté la oportunidad de volver este año, él aceptó y me preguntó si podía traer a uno de sus colaboradores con los cuales ha viajado extensamente. Y yo estuve muy contento porque los hermanos que tenemos, el Señor nos ha bendecido de ser hermanos que conocen la palabra, aman al Señor, viven la palabra, tienen familias sólidas y esos hermanos valen. Y son ejemplos para nosotros y por lo tanto para mí es un honor tener aquí a nuestro hermano que pueda compartir este importantísimo tema que va a tratar. Así es que voy a volcar todo entonces ahora hacia él, a nuestro hermano Roger Fankhauser. Go for it. Thank you. Gracias. Good evening. Buenas noches. Now, I have thoroughly enjoyed my time with you thus far. Enteramente he disfrutado mi tiempo con ustedes hasta aquí. You've been very kind and treated us very well. Han sido tan buenos, nos han tratado tan bien. Some of you have figured out how much I love coffee and have spoiled me. Algunos de ustedes ya han descubierto cuánto me encanta el café y realmente me han chocheado, diríamos. Yeah. So that is very good. Y eso, bueno, está bien. I apologize for not knowing any Spanish. Bueno, me disculpan por no saber mucho el castellano. When I was in high school, I had a choice of German, French, or Spanish. Cuando estuve estudiando el colegio, tenía la oportunidad de estudiar alemán, francés o castellano. With the last name Fankhauser, I have German roots. Y con este nombre, Fankhauser, tengo raíces alemanas. So I chose German, Así es que escogí el alemán. thinking I'll never need Spanish. Y pensando, nunca utilizaré el castellano. To go back. Un error para Now, pensar en el pasado. I have been married for almost 44 years. Ya estoy casado hace casi 44. Yes. Really? Yes. Okay, me ha I got married sorprendido. when I was 2. Okay. No. No. Bueno, casi 44 años de casado. Yeah. I have 3 beautiful children Tengo 3 hermosos hijos and 7 grandchildren. y 7 nietos. Now, my daughter and my middle son Mi hija y mi hijo, el hijo entre mis hijos, o sea, el que está en la mitad. and then his wife all speak Spanish Y very well. su esposa, ellos hablan el español muy bien. So I sent them a note and said, I wish you were here with me. I could use your Spanish skills. Los envié una nota diciéndoles sería bueno que ustedes estén aquí porque me ayudarían con sus habilidades en el idioma. So my son and his wife both sent me something I could say. Y mis hijos me enviaron algo que yo podría decirlo. And they said, if you say these things, you'll be fine. Y si lo digo, entonces tú vas a estar bien, me dijeron. Knowing them, I asked them what these sayings meant. Sabiéndoles, les pregunté qué significaba lo que me estaban pasando. Because I knew they're doing something to tease me. Porque sabía que podían hacer algo para jugarme una broma. So my daughter-in-law says, say this and you'll be fine. Y mi nuera entonces me dijo, di esto y vas a estar bien. Me gustan las frijoles. And the after effects. Me gustan los frijoles. I like beans. And she's right. Y bueno, ella está en lo correcto. And then my son, being even a greater help, Y mi hijo, siendo aún de mucho mayor ayuda, says, you could also say, podrías decir, yo soy el gato loco. I am the crazy cat. Thank you, children. Gracias, hijos. Just 1 or 2 more comments before we get into the material. 2 comentarios más antes de introducirnos en el material. First, in Charlie Bing's picture of his family, they were all wearing the same shirt.
vieron la foto de la familia de Charlie Bing, que todos están puestos a un mismo polo. That was the day that the family was in court. Ese fue el día que toda la familia se fue ante el juez en la corte. And those shirts were to help tell their adopted daughter that they're all one family. Y esos polos les ayudó a identificar a la hijita que iban a adoptar, que todos eran parte de la familia. And all of us who believe in Jesus have one shirt. Y todos aquellos que pertenecemos al Señor Jesús tenemos un solo polo, Because we have all been adopted by the same Father. porque todos hemos sido adoptados por el mismo Padre. And so we're all brothers and sisters. Así es que somos hermanos y hermanas en Cristo. So can I come to your house for dinner? Así es que puedo ir a su casa para cenar. Gavia nos da el desayuno todos los días. The second thing I want to say is I'm always amazed at how God puts presentations together. Y la segunda cosa que me gustaría afirmar es que es impresionante la forma como el Señor junta todos los temas. Because I, like Charlie Bing, I love talking about God's grace. Como para mí, al igual que a Charlie, me encanta hablar sobre la gracia. And what we will talk about tonight and tomorrow morning is an application of God's grace. Y lo que vamos a hablar hoy y también el día de mañana viene como una secuencia de aplicación a la gracia de Dios. And on top of that, Brother Miguel's conversation with us today Y también encima de ello, el diálogo que tuvimos con nuestro hermano Miguel hoy día, the issue of Christian ethics. el tema de la ética cristiana. This is an area that the church needs to know more about. Y este es un área la cual la iglesia necesita entender y saber un poco más. And so what I'm speaking about today fits perfectly with that idea of knowing and teaching. Y lo que Good voy a Christian enseñar ethics. entonces tiene mucho que ver precisamente con el tema de saber y enseñar ética cristiana. So we're going to talk tonight and tomorrow about a problem that plagues the church around the world. Entonces vamos a ver hoy, el día de mañana, un problema que es una plaga en la iglesia en todo el mundo. It's a practical problem. Es un problema práctico. You will have people in your churches that struggle with this. Ustedes van a tener gente en sus congregaciones que están sufriendo con este problema And it may be that some of you struggle with this. y podría ser hasta que ustedes están sufriendo con esto. I had a theology professor who was about 65 years old. Tuve un profesor de teología que tenía más de 60 años. He discovered one day that his eyes caught a young girl and were following her. Sus ojos se dio cuenta que un día se paralizaron a ver a una chica que caminaba. And he went, ugh. Y él dijo, ¡ah! So he called a good friend of his who was in his 80s. Y llamó a uno de sus amigos que ya estaba allí por los 80. And he said, I'm 65 and I still struggle with this. Dice, tengo 65 años y todavía tengo esta debilidad. When will I stop struggling? ¿Cuándo dejaré de luchar con esto? And his friend said, apparently after your 80s. Y su profesor, su amigo le dijo, aparentemente después de los 80. Esperanza para ustedes, para todos nosotros. Yeah. So tonight we want to talk about the problem Así es que esta noche queremos abarcar el tema del problema and begin to talk about a solution. y empezar a hablar sobre una And solución. then tomorrow morning will be more practical steps of what we can do in our lives. Y el día de mañana vamos a ver pasos prácticos, lo que podemos hacer en nuestra vida. So let's first think about the source of the problem. When did it Así es start? que en primer lugar empecemos con la fuente del problema. ¿Dónde comienza? In Genesis 2, 23 and 25, En Génesis 2, 23 al 25, God gives the description of what marriage was designed to be. el Señor nos da una descripción de lo que debería ser el matrimonio. So he speaks of the creation of the man and the woman. Así es que él habla de la creación del hombre y la mujer. And then as Moses pens these words, he writes to the nation of Israel, Y Moisés, al escribir esto a la nación de Israel,
By this application, this is what marriage is to be. Por aplicación sabemos que esto es lo que debería ser el matrimonio. I will let you read the verses on your own. Y les dejaré que ustedes puedan leer los versículos por su cuenta. But Adam sees the woman for the first time and he's very excited. Adán ve a la mujer por primera vez y está muy emocionado. And he says that this is flesh of my flesh. She shall be called woman. Y él dice, esto es carne de mi carne, será llamada mujer. And so Moses says, therefore a man shall leave his father and mother. Por lo tanto, Moisés dice, el hombre dejará a su padre y a su madre. And so the first step in marriage is these two uniting as a new family Así es que unit. la primera parte del matrimonio es cada uno uniéndose en matrimonio. It says they are to be joined together, and the idea is permanently. Y la idea es de unirse el uno al otro y esto es también, tiene el contenido de algo permanente. And they shall become one flesh. Y serán una sola carne. And part of that is the sexual union. Y parte de ello incluye la unión sexual. There's more to it than just the physical Hay aspect, más allí que el aspecto físico, but that is certainly included. pero también está incluido. And he also says that they were not ashamed. Pero también nos dice allí que no estaban avergonzados. There's no hindrances in their relationship. No hay ningún tipo de impedimento en su relación. There's no embarrassment at that state of being naked and being No hay together. vergüenza al estar desnudos el uno al otro. And we can only imagine what that was like, Y solamente podemos imaginar lo que ello significaba. because something else happened after that Porque algo más ocurre después de eso, that impacts all of us. que impacta a todos nosotros. Is it, Yeah, it changed earlier. Oh, did I move it? It hates me. is it working? Change! Cambia. Is it there? Yeah, it doesn't seem to be moving. Hold on. Yeah. No. Technology. Esta tecnología. Oh, there you go. Okay. Okay, we're back. Okay. Okay, I think you want that source of the problem. Yeah. Okay. So we see in Genesis 3 that here's where a problem is introduced that impacts all of us. Ok, vemos entonces en Génesis 3 que el problema se presenta y esto impacta a todos nosotros. So Eve was deceived, as Paul tells us, Eva fue engañada y como lo dice el apóstol Pablo, and so she took the fruit that was forbidden ella tomó del fruto que era prohibido and she ate of it. y lo come. And then she handed it to her husband who was with her. Y luego se lo pasó a su esposo que estaba con ella. That little phrase is important, with her. Esa frase con ella, o sea, que él estaba con ella es importante. I'm convinced that Adam was there when Eve ate, Yo estoy convencido que Adán estuvo allí cuando ella comió and he failed in his role of head. y falló en su rol de ser cabeza. So instead of protecting her, he ate with her, knowing. Así es que en lugar de protegerla, él comió con ella sabiendo. And we read that their eyes were opened. Y leemos que sus ojos fueron abiertos. And we know the rest of the story, that this is where sin entered the world. Y sabemos que por medio de esto es como el pecado entra en el mundo. And the sinfulness for all of us started with that first man, Adam. Y la pecaminosidad en todos nosotros comenzó con ese primer hombre Adán. And it's interesting, so soon after being not ashamed, Y que es interesante que tan pronto como se dijo que ellos no estaban avergonzados, they knew that they were naked se dieron cuenta que estaban desnudos and covered themselves. y se cubrieron. Shame entered into the world. Vergüenza entra al mundo. And as a result, Y como resultado, so is this whole issue of sexual sin. también este tema del pecado sexual. Then when we look at the rest of scriptures, Y cuando vemos el resto de la escritura, well, perhaps we can just
I can just go from my notes. So you have the charts in your Ustedes notes. tienen So rather than slides. fight this, turn to your notes at the very back. Okay. So since then, God's design has for sex to be good within marriage between husband and wife. Desde aquel entonces, el diseño de Dios ha sido que la sexualidad es buena en el matrimonio. But we still struggle with the issue of sexual sin. Pero hasta ahora todavía luchamos con este problema del pecado sexual. That hinders the relationship. Y eso es lo que viene a maltratar esa relación matrimonial. And we read several words in the New Testament about this. Y leemos varios versículos en el Nuevo Testamento sobre esto. In 1 Corinthians 6:18, En 1 Corintios 6:18 Paul says that every sin a man does is outside the body, dice, todo pecado que el hombre comete es fuera del cuerpo, but he who commits sexual immorality sins against his own body. pero aquel que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Now, I thought that was very strange for a long time. Y para mí me pareció eso algo extraño por un buen tiempo. So, for example, drunkenness is sin, Por ejemplo, el emborracharse es pecado. and when I get drunk, it impacts my whole body. Y cuando me emborracho, involucra todo mi cuerpo. I don't get drunk, to be clear. Bueno, para aclarar, no me emborracho, ¿ok? But this one says that sexual immorality sins against his own body. Pero esto nos dice que la inmoralidad sexual involucra todo el cuerpo. Now, why is that so unique? ¿Por qué hay una particularidad? Because we are created in God's image, Es porque hemos sido creados en la imagen de Dios. both male and female. Tanto varón como mujer, Both those words have an emphasis on our physical appearance. ambas palabras tienen una implicancia en cuanto a nuestra apariencia física. And there is something about our identity that is wrapped up Y in our sexuality. hay algo que está en nuestra identidad, que está envuelta en nuestro cuerpo. So part of who I am is a man. O sea, parte de lo que soy es que soy hombre. Every man in this room, part of who you are is being a man. O sea, parte de lo que eres, todos aquí es que eres hombre. Every one of you is a woman. Part of who you are is being a woman. Todo lo que tú eres como mujer, eso es parte de tu identidad. And so part of this sin is against who we are as God has designed O us. sea, parte del pecado entonces es contra el diseño de lo que Dios ha hecho en nosotros. So we struggle with this. Así es que luchamos con esto. Then in Galatians, he describes the works of the flesh. Luego en Gálatas describe las obras de la carne. The first 4 words, 3 in some translations, but 4 in most, Las primeras 4 palabras, 3 en ciertas traducciones, pero en su mayoría 4 palabras. all deal with sexual sin. Todos tratan con el pecado sexual. Adultery, fornication, Adulterio, uncleanness, lewdness. fornicación, inmundicia, lascivia. And it's more than just the physical act of having sex with another person. Y esto involucra más allá de lo que es el simple hecho de tener una relación sexual con otra But our persona. attitudes and words and just a whole range of actions. Pero nuestras actitudes y un mundo de cosas. So those are deeds of the flesh, or works of the flesh. Pero esos son entonces obras de la carne. Contrary to how God desires us to live. Contrario a lo que Dios desea que nosotros vivamos. So we live in a fallen world, Así es que vivimos en un mundo caído and we live in a world that promotes all kinds of sexual messages. y vivimos en un mundo que permite toda clase de mensajes sexuales. But he says Pero él the dice, works of the flesh, these Las obras sexual de la acts, carne, estos actos sexuales, are contrary son contrarios to what God desires for us. a lo que Dios desea para nosotros. And we are not immune as Christians. Y no somos inmunes también nosotros como cristianos a tales cosas. Now add to that men and women function and think and act differently. Y añadido a esto está el hecho de que tanto el hombre como la mujer piensan y actúan de maneras distintas. Some in some minor ways, but also in some major ways. Algunos en
cosas quizás particulares más pequeñas, otros en temas más grandes. It can be as simple as we had coffee with Miguel and his wife earlier, Puede ser algo tan simple como el tomar un cafecito con nuestro hermano Miguel y su esposa. and they were talking about how she likes to just look. Y ella estaba diciendo que a ella siempre le gusta mirar, Reminded me of my wife. haciéndome recordar de mi esposa. Miguel and I are more alike. Miguel y yo somos más Go. parecidos. Get what you're going to get and go Ve home. y coge lo que necesitas es en cuanto a ir de compras. No, lo coges y te vas. But every one of you that's married, let me ask you, Pero cada uno de raise your ustedes hands. que están casados, levanten la mano. Are there differences between you and your wife? You didn't even let me finish the question. Are there differences? Yo no les dije que todavía que levanten la mano, pero espera. Permíteme hacer la pregunta final, ¿ok? Ustedes son muy aplicados. Some of your wives did not answer. Las esposas todavía se quedan ahí. Bueno, ok, go ahead, now ask. They went, is it obvious? Yeah. So men and women function differently. Un hombre y una mujer funcionan de manera distinta. And 1 Corinthians tells us something interesting in relation to sex. Ok, en 1 Corintios nos habla de que en relación al sexo las cosas funcionan distinto. The wife does not have authority over her own body, Bueno, la mujer no tiene autoridad sobre su cuerpo, but the husband does. pero el hombre And as tiene husbands, we autoridad. go, Y como- hallelujah, y- amen. Y como hombres decimos, aleluya, amén, que tenemos autoridad sobre ese cuerpo. But husbands, we miss the next half. Pero como esposos nos olvidamos de la siguiente parte. And likewise, the husband does not have Pero authority también, over his de la own misma body, forma, el hombre no tiene autoridad solo sobre su cuerpo, but the wife does. pero la esposa lo tiene. Now, what's the point of that? ¿Cuál es el punto de eso? One is realizing Uno there's es que- differences, Que existen diferencias and there's a whole host of y differences hay un in mundo de related. diferencias en relación a ello. And the way that the flesh works is we're interested in ourselves. Y la forma como la carne opera es que solamente estamos interesados en nosotros mismos, But the only way this works is when we're interested in the other person for pero their la única good. forma como esto funcionaría es cuando estamos interesados en el bienestar del otro. So we're in a fallen world. Estamos en un mundo caído, We all can fall to the deeds of the flesh. podemos caer en las obras de la carne. Men and women are different. Los hombres y mujeres son distintos. In the area of sexual desires En and cuanto such, we're a los different. deseos sexuales somos distintos. Nonetheless, as Sin embargo, believers, como creyentes, we're still called to live in purity. estamos llamados aún así a vivir en pureza. How many of you want to know the will of God for your life? ¿Cuántos de ustedes desean saber la voluntad de Dios para su vida? Ah, Ah. 1 Thessalonians 4:2. Primera de Tesalonicenses 4:2. This is the will of God. Esto es la voluntad de Dios. Now, you are all Bible scholars. When it says this is the will of God, what do you think that means? Ustedes que son estudiosos de la Biblia, cuando leen esto es la voluntad de Dios, ¿qué significa eso? It means this is the will of God. Significa esto es la voluntad de Dios. Your sanctification, your growth, Tu santificación, tu crecimiento, that you should abstain que from deben sexual abstenerse immorality. de inmoralidad sexual. So despite the world, despite the messages, despite the A flesh, pesar del mensaje, a pesar del mundo, a pesar de la carne, God says we Dios should dice, abstain from sexual debemos immorality. abstenernos de inmoralidad sexual. 1 Corinthians 6:18 says it 1 stronger. Corintios Flee, 6:18 lo habla aún más fuerte. Huye, run away. corre. Then on top of that, we live in a Y culture encima de that ello causes vivimos problems. en un mundo, en una cultura, digo, que causa muchos problemas. It redefines what is right and wrong. Está redefiniendo lo que es malo y lo que es bueno. This gets back to the issue of Christian ethics. Y esto va directamente al tema de la ética cristiana. Because I guarantee you the world is communicating its message to us, even as Christians. Porque les garantizo que el mundo está comunicando su sentido de ética aún hacia nosotros como cristianos. We need to know what the Word of God says, Necesitamos saber lo que dice la palabra de Dios. develop Christian ethics based on the Word of Desarrollar God, una ética basado en la palabra de Dios.
Dios. So we recognize Así when es the que culture is changing the reconocemos cuando definitions. la cultura está cambiando su definición. And so part of that changing of definition is in the area, for example, of pornography. Así es que parte de la definición que está cambiando, por ejemplo, pertenece al área de la pornografía. When I was a youth, it was very difficult to get our hands on anything. Cuando era joven, para nosotros era difícil llegar a tener acceso a esas cosas. But now it is Pero ahora accessible by everybody Es everywhere. accesible por todos, en todo lugar. And much of the shame and Y embarrassment that mucho de goes la with that is gone. vergüenza que está asociado a ello ya ni existe. Because the culture is saying, Porque this la is normal, cultura this is está okay. diciendo, es normal, está bien. So we must be careful as we think about Así es que debemos the problem. tener cuidado al hablar del problema. And of course, Christian men never Y struggle. por cierto, los hombres cristianos nunca luchan con esto. No, No, all of us, sí, more than todos. likely all of us, the Más que majority, seguro, la mayoría de nosotros. we struggle on some level. Que luchamos con esto de alguna u otra forma. Some perhaps with just a fleeting thought, Algunos quizás con un pensamiento muy pasajero, some perhaps with a wandering eye, quizás otros con unos ojos más deambuladores, and sadly some with anything else you can think of. con cualquier otra cosa que puedan pensar. Not long before I came here, there was a Christian leader in the United States. Poco antes que yo venga en este viaje, escuché de un líder en Estados Unidos. This man had been part of the staff at the church we attended when I was attending seminary. Este hombre era parte del liderazgo allí en la iglesia donde yo asistía cuando estaba todavía estudiando en el seminario. He later became the senior pastor of another church that became quite well known in Y él that llegó a town. ser el pastor allí en esta iglesia que llegó a ser muy conocido. And it became clear that this man had committed all kinds of sexual sin. Y se conoció que este hombre había cometido mucha clase de pecados sexuales. Sometimes I think Satan attacks Christian leaders because not only do you fall, but it hinders the church. A veces pienso que Satanás ataca a los líderes cristianos porque no solamente caes tú como líder, pero también aquellos que están alrededor tuyo. We are not immune. No somos inmunes a esto. Now, as leaders, we also have a Ahora- few other issues. Como líderes también tenemos otros problemitas. We must be examples to those we lead. Debemos ser ejemplo para aquellos que estamos guiando. One of the qualifications for being an elder or a deacon Una de las cualidades para ser anciano y para ser diácono is to be above reproach, es que seamos irreprochables, to be the husband of one wife. ser esposo de un esposo. There's debate over what that phrase, husband of one wife, Hay means, un debate sobre que debe ser marido de una sola mujer, but it certainly includes the idea of being committed pero to our cierto, wives. incluye la idea de debemos estar comprometidos con nuestras esposas. That includes our thoughts and Y our eso actions. incluye nuestros pensamientos y nuestras acciones. And if we want to be an example to our flock, we need to Y take si care of our necesitamos ser own ejemplos walk. a nuestra grey, debemos ser ejemplo en nuestro propio caminar. In addition, Galatians talks about restoring those who have been caught in a trespass. En adición a esto, a Gálatas nos recomienda que debemos ayudar a la restauración de aquellos que han caído en este quebrantamiento. Those who are spiritually leaders, Aquellos que son líderes espirituales, whether recognized in the church as an elder or simply a spiritual, mature person. sea que sea reconocido como un anciano o un líder espiritual, We are to restore such people who have fallen with a spirit of gentleness, debemos ayudar en la restauración de esa persona con ternura, which implies that we need to have that under control in our own lives. lo que implica que nosotros debemos tener eso controlado en nuestras propias vidas. And finally, Y related to finalmente, leadership, en cuanto a liderazgo, we have the issue of theology. tenemos el tema de la teología. Yeah, see, theology matters. La teología importa. We can sometimes debate salvation, Podemos quizás debatir a temas asociados a la salvación,
But what we believe about salvation will impact how we deal with this sin. Pero lo que nosotros creemos en cuanto a la salvación va a determinar cuál es el tema sobre este punto. So 3 different broad views. Así es que 3 ideas distintas. I think it's working. Oh, okay. Yeah, the first view is La primera vista, the el idea primer that you punto de vista, can lose your salvation. la idea de que puedes perder tu salvación. The second view El segundo punto de vista, is the idea that you must be able to prove your que salvation. deberías demostrar tu Now salvación. here's what this means. Y esto es lo que quiere decir. There are some theologies that say that if you commit certain sins or commit habitual sins, then you lose your salvation. Lo que quiere decir es que si tú estás habitualmente en un pecado, ¿no? Posiblemente vas a perder tu salvación. There are others that say, no, you cannot lose your Y otros que salvation. dirían, no puedes perder tu salvación. But if you commit habitual sins or Pero- commit certain Pero sins, si cometes un pecado habitual, that proves you never believed in the first place. eso demuestra que nunca has creído en primer lugar. And both of those are common. Y ambas proposiciones son muy comunes. And both of those, if you take those views and think logically, En ambos puntos de vista, y si llegamos a pensar lógicamente, the solution is that person needs salvation. la solución sería que esa persona necesita ser salva. So here's the message Aquí está that el these two mensaje views give. que estas dos posturas nos presentan. And I do not agree with either of those Y views. no estoy de acuerdo con ninguna de ellas. They end up saying that you need salvation. Ellos terminan diciendo que necesitas ser salvo. As Charlie Bing mentioned before, that Como means getting Charlie born again, Lo he again. mencionado antes, uno necesitaría ser salvo y salvo y salvo. But there's a third view, and this is what Charlie was talking about in his Y hay un talks. tercer punto de vista, y eso es lo que Charlie lo estaba mencionando. That is the grace view. Eso es el punto de vista de la gracia. Here's the difference. Y aquí está la diferencia. The grace view teaches that the person who believes in Jesus El punto de vista de la gracia enseña que la persona que cree en el Señor Jesús is saved forever at the es moment they salva believe. para siempre al momento de creer. Their salvation is secure because of what God has done on our behalf. Su salvación está segura debido a lo que Dios ha hecho por nosotros. Ephesians 1 speaks of the work of the Father, the Son, and the Holy Spirit in regard to our salvation. Efesios 1 habla del trabajo y la obra que ha hecho el Padre, el Hijo y el Espíritu en referencia a nuestra salvación. This view also sees that this person is fully capable of any and every sin. Ese punto, aquí en este contexto también debemos reconocer que la persona que ha sido salva tiene hasta ahora esa capacidad de pecar en diferentes áreas. Now, clearly, that is not what God desires, Bueno, obviamente eso no es lo que Dios desea, and that's part of the presentation in y Charlie's eso es talks. parte de la presentación que hizo Charlie. But in the case of that person, it's not their salvation that they need. Pero en caso de esa persona no es la salvación lo que necesitan, They're already saved. porque ya son salvos. That person needs to learn how to apply God's grace and provisions in their life. Esa persona necesita saber lo que es la gracia y aplicar esa provisión en su vida. I hope you see the importance of this. Espero que entiendan la importancia de esto. See, this is why I said this is Por esto grace in action. Es por esto es que yo digo que esto es gracia en acción. Now, of course, if someone is living a completely ungodly life, Por cierto, si una persona está viviendo completamente una vida de impiedad, it's valid to ask them about their es salvation. válido preguntarles sobre su salvación. But if they can make it clear in their explanation that they've believed in Jesus for Pero eternal si life, pueden hacerlo claramente y explicar que han creído en el Señor Jesucristo como su Salvador, then the next step el is, siguiente paso sería, then why aren't you living that entonces, way? ¿por qué no estás viviendo como tal? Let me help you learn how to apply it in Permíteme this ayudarte area a of life. cómo vivir en esta área de tu vida.
So that leads us to what we're trying to get to with sexual purity. Eso nos guía a donde estamos tratando de llegar en cuanto a la pureza sexual. As I mentioned in my devotional yesterday, Como lo mencioné en el devocional el día de ayer, God almost always gives for every thou shalt not, gives us something to do instead. Dios cada vez que dice no hagas esto, también pone en su lugar lo que debemos hacer. And so we had looked at the example in Philippians 4. Y habíamos visto el ejemplo en Filipenses 4. Be anxious for nothing, but instead, in everything pray. No se preocupen por nada, pero en todo con oración y súplica. We have the same thing when it comes to our sexual purity. Tenemos lo mismo, la misma dinámica en cuanto a la pureza sexual. See, the command of things to avoid Los mandatos de las cosas que debemos evitar, is flee immorality. que debemos huir toda inmoralidad. Paul says, don't even let a hint of it be seen in your Pablo life. va al punto de decir ni siquiera un pedacito de ello. But instead, glorify God in your Pero body. en lugar deberían glorificar a Dios en sus cuerpos. See, I'm convinced that those positive goals lead to more long-term change. Yo estoy convencido de que ello conlleva a cambios morales en la vida de uno. God does tell us to stop. Dios nos dice que debemos parar. But the importance of those positive goals is once you've stopped, what do you do instead? Y lo importante de esas paradas, viéndolo positivamente, es ¿qué haremos después? And so the question then becomes, Entonces la pregunta sería, how do we glorify God in our body? ¿cómo glorificamos a Dios con nuestros cuerpos? You see, we saw earlier that fleeing immorality is God's will for our life. Vemos que huir de la inmoralidad es la voluntad de Dios. And so he wants Para us nosotros. to glorify Y Él him. desea que nosotros le glorifiquemos a Él. And in the area of our sexuality, Y that en is el an área area we can glorify De God. nuestra sexualidad es un área donde podemos glorificar a Dios. So going back to the beginning, Así es who que, volviendo who al designed comienzo, sex? ¿quién ha diseñado el sexo? God did in his creation of us. Dios lo ha hecho al crearnos. God gave it as a good gift between Dios husband and lo wife. dio como un buen don entre un esposo y una esposa. The book of Song of Solomon El libro de Cantar de los Cantares. views it as a beautiful thing. Esto es algo hermoso ahí. But we all face temptations. Pero todos encaramos tentaciones. I want to comment, this is not in the notes, but I want to comment a moment on Quisiera hacer un temptations. comentar un momento, no está en las notas, pero hablar sobre esto. There's two broad categories of temptations. Hay dos categorías amplias de tentaciones. One I call external or outside. A uno lo llamo tentaciones externas. That's something that it just shows up. Eso es algo que simplemente se manifiesta. So you may be driving down the street and there's a billboard with a scantily Puede ser clad que woman. estás manejando y de pronto hay una pancarta gigantesca allí que se te presenta una mujer sensual. We often have no control over those. Y bueno, por lo general no tenemos control de tales cosas. It's what do we do with them? La cuestión es qué hacemos con ella. But the problem is when those external become internal. El problema es cuando lo externo se internaliza. When we start thinking about acting. Cuando empezamos ya a pensar de cómo vamos a actuar. I love to fish. Me encanta ir de pesca, Not as much as Charlie, quizás no tanto como but I Charlie, love to fish. pero me encanta ir de pesca. And see, my goal is I'm Mi going to meta es, cast my bait voy a lanzar el anzuelo, and it's going to fall in the water. va a caer al agua. Does the fish have any control at that point that the bait is there? ¿El pez tiene algún control de lo que está allí en el anzuelo? Not at all. No, It simply shows up. simplemente se presenta. The fish isn't in trouble yet. El pez todavía no está en problemas, Now, but the fish gets into trouble when this happens. pero el pez ya entra en problemas cuando ocurre lo siguiente. Now, I have no idea how a fish thinks, Ahora yo no sé cómo piensa un pez, so this part's all made up. así que todo esto es ya inventado. But he's swimming along. Y está nadando He sees my bait, y ve allí mi trampa en el anzuelo and he goes, "Aha, y él dice, ajá, that looks good." oh, me parece
Bacán. And now Y ahora I'm going to bite it. voy a morderlo. It's gone from just something in his world Ya pasó de algo que simplemente está en su mundo to something in his mouth. a que ahora ya está en su boca. And he doesn't know that there's a hook Y no in the sabe bait. que hay un anzuelo allí en la carnada. And so my goal is to set the Y- hook Mi meta es poner el anzuelo and reel him in y jalarlo and turn him into lunch. y que se haga mi almuerzo. Now, Ahora, the difference is he La had no diferencia es- control with what no hay control with that lure coming in. de ese anzuelo que cae, But once he internalized it, pero una vez que lo internaliza, the logical result for that fish la is death. secuencia lógica para ese pez es la muerte. Same thing with us. De la misma Temptations will come manera our con way. nosotros, las tentaciones se presentarán en nuestro camino. It's not that initial look or that first thought. No es esa mirada inicial o ese pensamiento, It's what do we do with it? es lo que hacemos con ese. When we internalize it, that we begin Cuando to lo get into trouble. internalizamos y empezamos ya a meternos en problemas. And Paul gives us an interesting promise about temptation. Y Pablo nos da una interesante promesa sobre las tentaciones. In 1 Corinthians En 10:13, 1 Corintios 10:13, he says, "There's no temptation but Dice, such as is common to man." no hay tentación que no sea común a los hombres. In other words, whatever things you struggle with, En otras palabras, cualquiera sea tu lucha, they're not unique to you. no son particularidades exclusivas para ti. Now, common doesn't mean okay. Bueno, común no significa entonces que está bien. It just simply means you're not the only one. Simplemente quiere decir que tú no eres el único que está sufriendo con esto. Then he says something about God's character. Y luego dice algo en cuanto al carácter de Dios. He says God is Dice, faithful. Dios es fiel. And then he says, with every temptation, Y he luego dice, provides a con cada way tentación, of escape. Él provee una forma de escape. You see, God never promises to remove a temptation. Saben, Dios no promete quitar la tentación. It's okay to ask him to remove a temptation, Está bien que pidamos a Él que nos libere de tentación. but that's not what he promises. Pero eso es lo que no está prometiendo. He promises a way of escape. Él nos está prometiendo una forma de escape. And here's where the rest of our time together will focus. Y eso es donde va a enfocarse el resto de nuestro tiempo. It's understanding the bigger picture of what God wants for Llegar a us entender la vista panorámica de lo que Dios desea que nosotros hagamos. and learning how to discover and Y apply aprender the way of A escape. cómo descubrir una forma de escape. I hope that this is challenging and encouraging Espero for que you. esto sea de desafío para ustedes. And it's important for you to take this back to your churches Y and es teach. importante que ustedes lleven esto a sus iglesias y lo enseñen. Because I don't know what the culture here in Peru is like, Porque no sé cómo será la cultura aquí en Perú, but the churches in America all too often say nothing about this, or very pero little. frecuentemente las iglesias en Estados Unidos no dicen nada o casi nada al respecto. So we first want to identify a definition, O sea, ahora en primer lugar me gustaría entonces presentar una definición, a target, where are we going? una meta a dónde estamos yendo. You need to know where you're going. Necesitas saber a dónde vas. Now, one of the great adventures in our trip here this Una weekend de las grandes aventuras de nuestro viaje aquí en esta semana is riding in a taxi. es subirnos a un taxi. So Charlie and I are in the taxi. Así es que Charlie y yo estamos en un taxi. Pedro is with us. Pablo está ahí con nosotros He tells the taxi driver where we're going, y él le dice al taxista dónde llevarnos. and we hope the taxi driver knows where that is. Y bueno, estamos esperanzados que el taxista sabe dónde queda eso. And takes us either to Gabby's home where we've been También staying, nos lleva a la casa de Gaby donde estamos quedándonos. or here in O the de mornings. vuelta aquí en las mañanas. See, the taxi driver needs where to go. El taxista debe saber a dónde estamos yendo. Nobody gets a taxi and says, "Take me someplace." Ninguno entra a un taxi y le dice, llévame a algún lugar.
Taxi driver would look at us like we're crazy. El taxista nos miraría pensando que estamos locos. It's the same thing with our purity. Es lo mismo con nuestra pureza. What are we trying to do? ¿Qué estamos tratando de hacer? So the broad definition of purity is this: Que la definición amplia de pureza es glorifying God glorificar a Dios by applying biblical al principles aplicar principios bíblicos regarding my sexual practices. en relación a mis prácticas sexuales. Glorifying God Glorificando a Dios by applying biblical al principles aplicar principios bíblicos regarding my sexual en practices. relación a mis prácticas sexuales. That's the big target. We want to glorify Eso es el God with gran our sexual objetivo. practices. Queremos glorificar a Dios con nuestras prácticas sexuales. Now that means that we need to know what God's principles are regarding our sexuality. Eso significa que nosotros necesitamos saber cuáles son esos principios en cuanto a la sexualidad. So the rest of our time Así tonight, es que el resto de nuestro tiempo esta noche, I want to look at what Quiero purity ver- looks like. ¿a qué se parece la pureza? Then tomorrow we'll talk more Y mañana about hablaremos what we do to get to that point. qué hacer para llegar a ese punto. Now this is a rather long description, Y esto es más bien diría una descripción larga, but each piece has an important part. pero cada parte tiene un segmento muy importante. This too is in your notes. Eso también está en sus notas, So let me just address each of them one by one. así es que permítanme mencionarlo uno por uno. The first one deals with fleeing sexual immorality. Primero tiene que ver con huir de la inmoralidad sexual. The idea there is avoiding all inappropriate sexual activity. La idea allí está de evitar todo contacto inapropiado en este tema. Now it's important to know that Ahora, es importante saber ello, because that's the first idea of fleeing porque eso implica la primera idea de huir. is what are we fleeing from? ¿De qué estamos huyendo? So what does it mean to sexual activity? ¿Qué significa actividad sexual? To be blunt but honest, Para ser bien directo pero honesto, sexual activity is anything that we do actividad sexual quiere decir cualquier actividad que hacemos that carried to its logical end que llevando a su conclusión lógica would result in orgasm. terminaría en un orgasmo. That covers a lot of territory. Y eso cubre abundante territorio. The obvious of sexual intercourse, Lo obvio es el contacto íntimo sexual. but it can include touching, Puede incluir tocar, caressing, kissing. besar, It can include all kinds of sexual activities. toda clase de actividad sexual. And so I mention that Y because menciono eso at least debido in the a que, United States, por lo menos en Estados Unidos, much of the younger generation has redefined mucho what de is la sexual. juventud hoy en día está redefiniendo lo que es sexual. For example, Por ejemplo, again to be otra vez, a bit blunt, para ser directo, but many in the college age kids muchos de los jóvenes en la edad universitaria do not see oral sex as sex. no consideran el sexo oral como sexo. So they've redefined it. That's Ya okay. lo han redefinido. Para No. ellos está bien. No. No. So the first step, avoiding Así que- all inappropriate sexual El primer activity. paso sería evitar todo tipo de contacto sexual. The next piece, the first one is negative, the rest are the positive steps. Lo primero es negativo, después vemos varios temas positivos. So the first one is the fleeing immorality part. Primero, huir de la inmoralidad. The next part is the glorifying God La siguiente part. parte es glorificar a Dios, la parte sobre glorificar a Dios. So the next step is enjoying que- appropriate expressions of our El siguiente masculinity or paso femininity. es gozar de nuestra expresión como masculino o femenino. Avoiding sexual immorality has nothing to do with being less of a man or less of a woman. Evitar toda tentación sexual no tiene nada que ver con ser menos masculino o menos femenino. And so in general terms, Así es que en términos generales, there are examples. Not everybody fits this, bueno, quizás no todos caigamos en esta categoría, but for masculine expressions could include many of the sports.
Por ejemplo, quizás en el aspecto masculino tiene que ver con estar involucrado en deportes, going hunting, yendo de casa, not shopping. no yendo de compras. But there's appropriate ways we can express that. Pero hay Same thing formas with women. apropiadas de expresar ello, igual con las damas. It's recognizing that we can be fully male and fully female Reconocer que somos plenamente femeninos, plenamente masculinos, without violating Sin- the idea of sexual immorality. sin violentar este tema de la inmoralidad sexual. So the first positive is appropriate expressions El of primer punto masculinity, positivo femininity. la manifestación positiva de lo que es femenino y masculino. The second positive is enjoying appropriate relationships with the opposite sex. La segunda parte positiva sería gozar de las relaciones con el sexo opuesto. Now, what does that mean? ¿Qué significa eso? Well, it depends on your station in life. Depende de la etapa de la vida donde estás. For example, as Por a married ejemplo, man, como un hombre casado, my wife and I mi esposa y yo are free to enjoy sexual relationship together. estamos en la libertad de gozar de nuestra relación sexual juntos. As a married man, Como hombre casado, I am not free no tengo la libertad to enjoy that with your wife. de gozar eso con tu esposa. As a single person, Como soltero, appropriate relationships can include dating, una relación apropiada puede incluir el cortejar, appropriate touch, un contacto apropiado, físico diría yo. can enjoy being friends. Pueden gozar siendo amigos. As a married man, I can Como hombre enjoy casado puedo gozar being with my wife's friends. estando con los amigos de mi esposa. But it's understanding that there are entendible que boundaries that God Hay has. límites que el Señor ha puesto. Now, that gets to the general idea of why does God give us commands and boundaries? Y eso llega al punto de tratar el por qué el Señor nos da límites. They're there for our good Están allí para nuestro bien and His glory. y para su gloria. They're not just simply rules and No regulations. son simples reglas y reglamentaciones. See, it's important here to realize that the world is going to tell us something different. Es importante que aquí las reglas nos van a decir algo distinto. The world's going to say it's okay to do these other Las things. reglas van a decir que está bien que hagamos esas cosas. That's not God's best. Pero eso no es lo mejor que That Dios is- tiene para nosotros. That is neither for our good No es bueno para uno nor His glory. y tampoco es bueno para la gloria de Dios. So that gets to the third Y positive, eso nos lleva al tercer punto positivo, that glorify God. el glorificar a Dios. You see that God has designed sex in a particular way. Dios ha diseñado el sexo de una manera particular. And when I understand that those boundaries are there for my good and His Que glory, esos límites están allí para mi bien y para su gloria. when He tells the single person, wait, Cuando dice al soltero, espera. when He tells the married couple, enjoy, Cuando dice a la pareja casada, gócenlo. but at the same time He says, flee sexual Pero al immorality, mismo tiempo dice, huyan de la inmoralidad sexual. we glorify God because we're living as He has designed us. Glorificamos a Dios porque estamos viviendo como Él nos ha diseñado. The next positive El is siguiente punto positivo es sexual purity respects me. la, la pureza sexual respeta, It respects myself. es respetarse a uno mismo. Now, that may sound strange. Eso puede sonarles un poquito extraño. What this means Lo que significa esto es is identifying who we are identificar lo que somos and identifying what God desires to do with us. e identificar lo que Dios desea hacer con nosotros. One of the things that Charlie mentioned earlier Una de today, las cosas que Charlie mencionó más temprano. tell people who they are. Dile a la gente lo que son. So here's the question. Aquí está la pregunta. If you have believed in Jesus, Si tú has creído en Jesús, who are you? ¿quién eres? You are a believer. Eres un creyente.
You are an adopted child of God. Eres un hijo adoptado de Dios. You are a new creature. Eres una nueva criatura. You are forgiven all of your Eres sins. perdonado tus pecados. You are todos. indwelt with the Holy Spirit. Eres habitado por el Espíritu Santo. You are the temple Tú eres el of the Holy Spirit. templo del Espíritu Santo. The temple no longer exists as a building in Ya no Jerusalem. existe como un templo en Jerusalén. When he says we are the temple, the idea there is that we are the Holy of Holies. Cuando dice que somos el templo, eso implica que somos el lugar santísimo. So think a minute. Piensen por un momento. You Tú are the temple eres el templo of the Holy Spirit. del Espíritu Santo. So how does this deal with respecting myself? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con respetarme a mí mismo? Because if I am the temple of the Holy Porque si Spirit, soy el templo del Espíritu Santo and I am all these things in Christ, y soy todo esto en Cristo, I am not going to soil that temple. no voy a... you say soil the temple? Yeah, dirty it, mess, Yeah, yeah. no lo voy a manchar a ese templo. If you drive down the street, you see building, people have tagged them, painted on them. Okay. Si ustedes van por las calles, la gente lo ha maltratado, ha puesto cosas por allí. I'm not going to do that. No voy a hacer eso. You see, when I live in purity, Cuando vivo en pureza, I respect myself as God has made me me as His respeto child. tal como el Señor me ha hecho como su hijo. How many of you have children? ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? All of you Todos ustedes want your children desean que sus hijos to live a good life. vivan buenas vidas. All of you Todos have ustedes standards that you want your children to live up Tienen to. cierto estándar que sus hijos deberían cumplir. And in a healthy home, Y en un hogar saludable, all of that is for todo their eso good. tiene que ver con lo bueno para ellos. That's what God wants for us. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Now, on another level, we respect ourselves En otro nivel, nos respetamos a sí mismos by protecting our reputation. al proteger nuestra reputación. Because if I'm not engaged in sexual impurity, Porque si no estoy metido en la inmoralidad sexual, I can look my wife in the eyes puedo mirar a los ojos de mi esposa and say, honestly, Y there's decir, nobody honestamente, else. no hay nadie más. Not another woman, No hay otra mujer, not another image no pornography. hay otra imagen pornográfica. You Tú are it. eres la única. I can look my children in the eye. Puedo ver a mis hijos y decirles, The people in my church can la gente en mi know iglesia puede saber that I am a man of good que yo character. soy un hombre de carácter. All of that, because that's what Todo God eso, desires porque for eso es us. lo que Dios desea para nosotros. The last two things, and we'll do Las these últimas quickly, dos cosas, y lo vamos a hacer rapidito, is that we honor others. que honramos a otros. You see, when I choose to flee immorality, Cuando escojo huir de la inmoralidad, I don't see that other person, no estoy viendo a la otra persona, whether real or image, sea esto una persona real o una imagen, as a sexual object for my pleasure. como un objeto para mi placer. I see them as the person God has created Lo them to estoy be. viendo como una persona que han sido creados para llegar a ser lo que Dios ha propuesto para ellos. And you know, if you ever look at a pornographic image Si ustedes ven a una imagen pornográfica and you realize the woman in that image, y se dan cuenta que la mujer en esa imagen, despite her lifestyle, a pesar de su estilo de vida, is somebody's daughter es la hija de alguien and is somebody created in God's y image. es alguien que ha sido creada en la imagen de Dios. When you think of them like that, you're Y going to turn it cuando off. pensamos de esa manera, vamos a apagar. They'll never know that you're doing that to honor them, Nunca sabrán que tú hiciste eso para honrar a esa persona, but you are. pero lo estás haciendo. And the last thing Y is la última cosa, that I do all of these que haré todo esto with my heart
con mi corazón, my con mind, mi mente, my eyes, mis ojos and my actions. y mis actitudes, mis acciones. You see, it's not just external, No es solamente externo, it's internal, también es interno. it's all of me Todo lo que soy, pursuing purity persiguiendo la pureza for my good, para mi bienestar, for God's glory. para la gloria de Dios. And when we look at this, Y cuando vemos esto, you go, oh my y goodness, vamos a decir, wow, que I can't do this. no lo puedo hacer. And you're right, Y cierto, but with the power of God, we pero con el can. poder de Dios lo podemos. And if you want to get some help with Y that, si necesitas ayuda en esto, you have to come back tomorrow morning. tienes que volver mañana. So with that, Y con ello, let's close in prayer. vamos a culminar en oración. Father, you give us impossible tasks, Padre, tú nos das cosas tan difíciles para cumplir, but only impossible by ourselves. pero es imposible solo si lo hacemos por nosotros mismos. It's impossible to fight the flesh with the flesh. Es imposible luchar contra la carne en la carne, But that's not the answer. pero eso no es la respuesta. I'm so grateful for your words Soy tan agradecido por tus palabras, that tells us not only what to avoid, que nos dice no solo lo que debemos evitar, but what to pursue. pero también lo que debemos perseguir. I'm thankful for your incredible grace, Gracias por tu gracia sublime. that once I believe in your Son, I have Una eternal vez life. que creo en tu Hijo Jesucristo, tengo vida eterna. And that whether it's me or someone in this room or someone we know, Y sea que sea yo o otra persona aquí en este cuarto o en otro lugar que conocemos, that the person who struggles with this need not fear their salvation, que hay alguna persona que esté luchando con estas cosas, que no tenga temor de su salvación, but Father, instead you desire as a loving Father them to walk in goodness. pero que tú deseas como un Padre amoroso que camine en lo bueno. Challenge us here Desafíanos to have a stronger conviction, a tener una convicción más fuerte to ensure in our own lives we are pursuing purity. para asegurar en nuestra propia vida que estamos detrás de la pureza. Father, give the elders and the leaders here Padre, da a los ancianos y líderes aquí a heart to help those who are struggling. un corazón para aquellos que están luchando con estas And cosas in none of this we're alone, y que no estamos en esto solos, because you never call us to do porque something no nos llamas a hacer algo that you don't equip us to que do. no nos has equipado a cumplir. Thank you for this time together Gracias tonight. por este tiempo juntos esta noche. In Jesus' En name, el nombre de Jesús. amen. Amén. Si podemos dos sillitas poner acá, por favor, para el panel de preguntas.